que el tema que vamos a ver este día es continuidad del que ya iniciamos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los derechos humanos y quiero que hagamos un pequeño recordatorio, ¿verdad? ¿Qué eran los derechos humanos, dijimos? De que los derechos de todas las personas son cosas de que se tienen que respetar y no pueden ser quitadas. Así es, ¿verdad? Son garantías que nosotros tenemos y que no se nos pueden quitar y que desde el momento que nosotros nacemos, ya nacemos, ¿verdad? Con estos derechos, ¿verdad? Los derechos humanos se dividen en ¿cuántas generaciones decíamos? 7. ¿Cómo ¿Cuántas generaciones? Me pregunto. ¿En cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones tiene? Sí. 4, creo, si no me equivoco. No, tiene 3 generaciones. No, Se divide en 3 generaciones. Se divide en 3 generaciones, ¿verdad? Decíamos la primera generación que corresponde a los derechos ¿qué? Los derechos políticos. derechos Y políticos. esos son de los de la segunda. Los de la primera eran los derechos individuales. Los derechos individuales. Individuales. Sí, bueno. El segundo ya dijeron que eran los derechos. Los segundos eran los derechos. Bueno, lo que dijo Marilyn está bien, ¿verdad? Civiles y políticos. Pero hablando de términos así, hablábamos de que los de la primera generación también se le llaman derechos individuales, ¿verdad? Y tenemos los de la segunda generación que son los derechos colectivos, ¿verdad? Que ya surgen después de la revolución industrial, ¿verdad? Cuando ya hay como las personas pues tienen relaciones, ¿verdad? Relaciones de trabajo y todo eso, entonces nacen los derechos de la segunda generación y luego están los derechos de la tercera generación que nos competen a todos como nación, ¿verdad? Y dentro de esos derechos está el derecho a la paz, derecho el derecho que tiene el ambiente, ¿verdad? El cuidar y proteger el ambiente. También está la autonomía de los pueblos, ¿verdad? Entonces eso nos compete como pueblo, como nación, los derechos de la tercera generación. Tienen una historia, ¿verdad? Y ustedes la recalcaron en una línea de tiempo, ¿verdad? Según la historia, no surgieron, ¿verdad? En una fecha determinada, ¿verdad? Sino que se fueron dando de acuerdo a los acontecimientos que se dieron a lo largo de la historia, ¿verdad? Y dentro de esos acontecimientos tenemos algunos muy importantes como son, ¿verdad? La Carta Magna, ¿verdad? Que fue establecida, ¿verdad? Durante el tiempo de cuando existieron los imperios, ¿verdad? Y luego tenemos el acontecimiento de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que es ahí, ¿verdad? Donde surgen Buenos días, las 3 consignas. Buenos días, Oriana, que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Luego tenemos la Revolución Industrial, que de ahí surgen los de la segunda generación, ¿verdad? Y los más recientes, que según la historia, a finales del siglo XX, ¿verdad? Hace unas 3 o 4 décadas, ¿verdad? Que son los derechos de la tercera generación, que nos competen a todos como nación, ¿verdad? Entonces, así va, así es el orden, ¿verdad? De los derechos humanos. ¿Qué fecha dice la historia que se declararon universales los derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué fecha se dio? 1948. 1948, ¿verdad? ¿Y la fecha, el mes? A ver, ¿quién recuerda? ¿De qué, Miss? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué fecha?
¿Mm? Déjenme recordarme. ¿Cuál Déjeme fue que mi tu cerebro pregunta, se Miss? refresque. Es que llamó mi abuela. ¿Cuál es la pregunta? De La diciembre. fecha, el 10, De diciembre. el 10 de diciembre, ¿verdad? De Fechas. 1948. 10 de diciembre de 1948 se declara, ¿verdad? O sea, se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la ONU, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Vamos a continuar entonces. Ahora en esta clase vamos a ver lo que son o que incluyen los derechos de la primera generación. Lo que Marilyn habló, ¿verdad? Que son los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Derechos civiles y políticos. Vamos a ubicarlos en la página 144. 144. Derechos civiles y políticos. O derechos individuales también, ¿verdad? Derechos civiles y políticos. Quiero ubicar aquí la diapositiva. No veo a casi nadie, ¿sí? Solo estoy viendo a Alessandro, a Brian, a Allison, y ahí los demás. Orellana, casi no lo veo. Necesito que tengan la cámara activa. ¿Sí, Brian? Yo he ido probando y se me ha trabado la cámara. ¿Me Tienen que puede? tratar de tener la cámara activa, jóvenes, ¿verdad? Porque uno cuando evalúa actitudes y valores, eso ahí va incluido. Entonces es necesario que ustedes pues puedan obedecer, ¿verdad? Lo que se les solicita. ¿Sí? Yo enciendo la cámara porque tengo problemas con el internet. Ahorita me está trabando. Bueno, quiero ubicarme aquí en la diapositiva. Vayan dándole ahí una leidita a esa página 144, donde aparece, ¿verdad? Los derechos de la primera generación. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vamos a ver cuestiones básicas, ¿verdad? Cuestiones básicas. Dice que los derechos civiles corresponden a todos los ciudadanos y a las ciudadanas de cada país. Las constituciones políticas incluyen en su contenido esos derechos, o sea que todas las constituciones, ¿verdad? Por ejemplo, la constitución que nosotros tenemos en Honduras incluye, ¿verdad? Estos derechos. Y uno de los derechos que aparece ahí, ¿verdad? Es el derecho a la vida. Derecho a la vida. Vamos a ver, Orellana, lea esa partecita ahí en la página 144 por mientras yo ubico la diapositiva. Orellana. Después yo, Miss. Sí, Miss. Derecho a la vida, léalo por favor. Espere, Miss, es que ahorita ahorita traje el libro. La página, Miss. 144. 144. El derecho a la vida, Miss. Ok, el primero de los derechos civiles es el derecho a la vida, ya que de él se derivan todos los demás. Es decir, el respeto a este derecho es la condición para gozar de los otros. Cualquier acto que atente contra la vida, como el homicidio, lesiones personales o tratos crueles e inhumanos, se considera una violación de este derecho. A la Constitución de la República de Honduras hace alusión, expresa el derecho a la vida en los siguientes artículos. Artículo 65, el derecho a la vida es inviolable. El artículo 66, se prohíbe la pena de muerte. Artículo 67, el que está por nacer se le considera nacido para todos los que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Miren, ese es el primer derecho, dice, del cual, claro, ¿verdad? Si usted tiene vida, va a tener los demás derechos, ¿verdad? Y la Constitución de Honduras, ¿verdad? Lo plasma en el artículo 65, 66 y 67, ¿verdad? Donde habla acerca de este derecho. Todos los países jóvenes que tienen sus leyes, ¿verdad? O sea, que tienen su constitución, tienen que tener plasmado, ¿verdad? Estos derechos, ¿verdad? Estos derechos. Mire, se prohíbe la pena de muerte, el derecho a la vida es inviolable, al que está por nacer se le considera nacido, o sea, desde que está en el vientre, ¿verdad? Ya se le considera que tiene vida, ¿verdad?
para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Entonces, el primer de los derechos civiles es el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la vida. Miss, iba a decir que creo que ya habíamos visto esto en séptimo grado, se me hace conocido, ¿no? Sí, sí, Ya ya habíamos visto esto estos en temas, séptimo grado. es que estos temas son como, son repetitivos, ¿verdad? Son repetitivos, claro que van profundizándose de acuerdo al grado de escolaridad, ¿verdad? En la escuela todo esto se mira también, claro que se mira, no tan profundo, ¿verdad? Y así. Vamos a ver, quiero ubicar aquí, ya tengo la diapositiva. Permítame que me ubiqué en el 3 y era el 4 que tenía que ubicarme. Permítame. Bien, vamos a continuar ahí en el libro para aprovechar el tiempo. Vamos a ver el segundo derecho. Vamos a ver, Melissa, el derecho a la integridad. El derecho a la integridad de la persona es un requisito para la convivencia pacífica y en armonía. La integridad se refiere al ser humano como un todo, es decir, incluye los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. La Constitución de la República de Honduras norma el derecho a la integridad en el siguiente artículo. En los artículos 38, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ajá, mire, el derecho a la integridad, cuando habla de integridad, está hablando de todo el ser, ¿verdad? De todo el ser, de todo lo que somos, el físico, la mente, todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, Lo psicológico. Lo psicológico, entonces, ese es un derecho que nosotros tenemos, ¿verdad? No podemos ser maltratados ni física ni psicológicamente. Pero muchas veces estos derechos se ven violados, ¿verdad? Se ven violamentados en algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, este es un derecho y en la Constitución se está contemplado en el artículo 60. Y el derecho a la vida también puede ser, digamos, en alguna ocasión puesto a prueba debido a la circunstancia, Miss. ¿Cómo así, Brian? Vaya, por ejemplo, vaya, el más común que creo que también se da en Estados Unidos, que es cuando, por ejemplo, se mete un ladrón, un asesino a la casa, Miss. Entonces, como que la persona corre el riesgo de morir porque es un asesino y pues mata. Entonces, ahí creo que se podría poner a prueba el riesgo porque es mi vida o es la de él. Claro, por eso estas personas que cometen este tipo de infracción, ¿verdad? O sea, infringen las leyes, ¿verdad? Porque este es un derecho que las personas... No, yo le digo, Miss, o sea, por ejemplo, que la persona termine matando al ladrón porque, o sea, ¿lo mata el ladrón a él o él mata al ladrón? Es complicado, ¿verdad? Me parece que creo que ahí llegan como una... Ajá. No, iba a decir de que creo que en estos casos siempre se le mete preso a la persona que mató al asesino. La persona que era por defensa propia, pero no lo llevan no lo llevan a la cárcel por mucho tiempo, supongo. Me imagino que termina yendo a la cárcel. Como claro, nosotros tenemos la potestad, bueno, la persona acusada tiene la potestad de presentar una defensa. Imagino que al final llegan como a un acuerdo, pienso yo, ¿verdad? O a un acuerdo, una sanción, una multa, sí. Creo, algo así. Sí, porque realmente... Porque fue en defensa propia, Miss. En defensa propia, ¿verdad? Sí, me imagino que se ha de contemplar, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Que la persona pueda no tener un cargo tan grave, ¿verdad? Como la tendría de repente el ladrón, ¿verdad? O el asesino.
¿verdad? Todos los pueblos jóvenes se rigen por leyes, ¿verdad? Todas los países, ¿verdad? Tienen sus leyes. Aquí tenemos, ven la diapositiva. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, otro derecho que está aquí también, que es el derecho a la libre emisión de pensamiento. Es complicado, ¿verdad? Porque en la situación que nosotros vivimos, muchas personas lo que hacen es mejor callar, ¿verdad? Porque temen por su vida, pero es por los tiempos que nosotros estamos. Pero el derecho, este es un derecho, ¿verdad? Poder decir con libertad lo que pienso, lo que siento, ¿verdad? Y ese lo podemos leer ahí en la página 145, donde dice que en los sistemas totalitarios o autoritarios, es decir, no democráticos, este derecho queda restringido. O sea, cuando dice aquí que en los sistemas totalitarios son esos países que tienen dictaduras, ¿verdad? Que están siendo gobernadas por dictaduras o que tienen un sistema totalitario, o sea, que el poder está solo concentrado en un solo... Missy, también es muy triste porque a veces, por ejemplo, al dar una opinión distinta, Miss, que por ejemplo, o sea, es que es como muy polémico, Miss, se crea controversia, ya sea por temas políticos, por temas de religión, por X, Y motivo, entonces como que aquí es cuando la gente lo empieza a limitar o empiezan a violar este derecho de la libertad de pensamiento. Y porque Aunque muchos para mí, hacer como que hacer una crítica destructiva y empezar a insultar no es libertad de pensamiento. No, Bajo mi criterio. no es eso, ¿verdad? Sí, sí, Valeria. Iba a decir de que incluso llegan hasta el punto de que no vuelven a hablar con una persona por su manera de hablar o haber expresado lo que pensó, o llegan hasta un punto de que la persona ya no puede más también. O sea, es tan controversial hablar de algo diferente, de que se llega a momentos límites. Y fíjense Entonces, que hay personas es triste. que hay personas que de repente dijeron algo, ¿verdad? O revelaron alguna verdad, que al final estas personas lo que hacen es pedir asilo en otros países e irse porque temen por su vida, ¿verdad? Porque Sí, hay es un gente que hasta, derecho. por ejemplo, principalmente los abogados, los abogados son los que la vida de ellos corre peligro, también, los periodistas, ¿verdad? Porque ellos pues tienen esa labor, ¿verdad? Pero al final... Qué triste la sociedad actual, o sea, esto sobre la libertad de pensamiento, o sea, hasta por decir algo lo pueden llegar a matar, sí, incluso ¿hasta qué punto hemos llegado? Incluso hay personas que temen tener un cargo, vaya, por ejemplo, un presidente de alguna asociación, un presidente de algún patronato, muchas veces temen tener estos cargos porque ellos se ven en situaciones así, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, así como dicen, la mayoría de la gente lo que más miedo le tiene es a la política, porque en la política pues ya sabemos qué cosas se ven y qué cosas hay de todo. Entonces, hay muchas personas que mejor callan, ¿verdad? O sea, que este es un derecho que está, y si ustedes se fijan en el artículo 72 de la Constitución, lee ahí, Alicia, artículo 72 de la Constitución. Alicia. Lea lo que dice el artículo 72 de la 145 páginas. Miren, este es un derecho que está, cuando habla aquí el artículo 72, eso es lo que dice la Constitución de este derecho. Nuestra Constitución, nuestras leyes, estos artículos que salen remarcados aquí, son los que están en la Constitución. La vez pasada, pues, tuvimos la oportunidad de leer tal vez un poco, ¿verdad? Pero sí sería bueno que ustedes, pues, pudieran buscar todo lo que es la Constitución y poder leerla. Vamos a ver lo que dice el artículo 72, Alicia. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación o circulación de ideas y opiniones.
Ajá, es libre, dice, la emisión de pensamientos sin previa censura. O sea, la persona no se tiene que sentir amenazada por decir lo que piensa, ¿verdad? Por decir lo que expresar, ¿verdad? Lo que siente. No se puede sentir así reprimida, ¿verdad? Porque el artículo 72 dice que es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio, dice, ¿verdad? Por cualquier medio. Y son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Vaya, por ejemplo, estos derechos se han violentado bastante en nuestro país, jóvenes, porque no sé ustedes si se dieron cuenta que durante... Principalmente todo esto es en Latinoamérica, no es que Así todo es, esto así es. de no tener, por ejemplo, porque si nos vamos ya a países que son más progresistas como España o, bueno, vamos ya digamos a Estados Unidos o Canadá, allá la gente es más como que, bueno, principalmente Sí, en Canadá, exige más que sus son más derechos. corteses, más tolerantes. Pero aquí, Sí, pues en estos solo que países hay restricciones, ¿verdad? Incluso hay periodistas o comunicadores que sus medios los cierran, ¿verdad? Los cierran. Los medios se los cierran, ¿verdad? Y no pueden transmitirlos, militarizan. Entonces, eso es una violación, ¿verdad? A este derecho, Por ejemplo, a la libertad también de expresión. censuran varios programas porque no les agrade el contenido que dan. Por ejemplo, si el mensaje, digamos, es algo feminista, ya lo censuran porque no les agrada el tema. Sí. Entonces, como que Aunque, terminan censurando todo lo que no les gusta cuando hay que ser tolerantes, o al menos, no es como que no lo apoye, pero al menos hay que respetar, porque eso es un derecho básico que todos tienen. así es, ahí lo reza, ¿verdad? Ahí lo reza ese artículo que hay que, Miss, ¿sí? iba a decir de que también, o sea, uno puede hablar y todo, pero también hay que tener límites, porque hay personas que utilizan este derecho a su favor, diciendo de que si existe este derecho que dice que yo puedo decir lo que yo expreso, así que lo que estoy diciendo está correcto, cuando en realidad no está, moralmente no está correcto, ¿me entiende? Sí, Por o sea, ejemplo, hay que ver que nuestro también, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos, hay que ser también tolerante, ¿verdad? O tratar de, si vamos a comunicar nuestras ideas, tratar de no ofender o de no, de ver también a las demás personas, ¿verdad? Eh, como dice aquí, también dice, ¿verdad? Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho. O sea, de repente hay personas que van a comunicar algo que tampoco es correcto, ¿verdad? Entonces van a abusar. Entonces, pero fíjense que hoy a través de los medios, las redes sociales, la gente hace sus comentarios, dice lo que piensa, ¿verdad? Y todo el mundo se da cuenta porque todas las personas de una u otra forma están en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, este es un buen medio, ¿verdad? Donde las personas pueden expresar también lo que sienten, ¿verdad? Porque si ustedes han entrado en las redes sociales, ahí hay de todo, ¿verdad? Ahí hay de todo y sin restricción, ¿verdad? Ahí la gente... Sálvese quien pueda, de esos peleos, así de esas peleas que Así se es. dan Sí. en las redes. Ay, no, Entonces, sálvese quien pueda. así es. Entonces las personas pueden expresar a través de las redes, ¿verdad? Lo que sienten, ¿verdad? Vamos a continuar aquí en la diapositiva, derechos civiles y políticos. Y uno de los derechos también dice, derecho a elegir y ser elegido, ¿verdad? Cuando hablamos de elegir y ser elegido, estamos hablando de una democracia, ¿verdad? Bueno, ese tema ya lo tratamos, ¿verdad? Los derechos políticos permiten a los y las ciudadanos participar en las decisiones de un Estado democrático, ¿verdad? Honduras es un país, jóvenes, con un Estado democrático, ¿verdad? Y eso significa lo que ustedes ven ahí en la imagen, ¿verdad? Que nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Mayores de 18, porque se considera ciudadano a la persona mayor de 18 años, o sea, que ya puede, pues, elegir a sus autoridades, ya es una persona adulta, ¿verdad?
Entonces, nosotros los ciudadanos podemos ir a las urnas, ¿verdad? Y elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes. Entonces dice aquí que como las elecciones de diputados, alcaldes, presidentes de la república, entre otros representantes. Se supone que somos democráticos, o sea, Ujú. el país democrático, pero hablándolo así, la democracia está bien limitada, Miss. Bueno, yo creo que cada quien, Orellana, tiene su punto de vista y debemos respetarla, ¿verdad? Hay quienes están complacidos, están bien, no, estamos bien, vivimos en un país libre, soberano, democrático, pero otros Es pensamos que, o sea, lo en contrario. parte sí, Miss, Ujú. pero si estamos bien, si nos ponemos a analizar todo, o sea, es como que estamos en democracia, pero no en una total democracia. Pero miren, jóvenes, si nosotros estudiáramos como la historia, la cultura de otros países, nos diéramos cuenta de unas cosas tan terribles que pasan en otros países, ¿verdad? Países allá de asiáticos, como países de Corea del Norte, o sea, viven en una situación bien, claro, y hay grupos, ¿verdad? Hay grupos que dicen que están bien y hay grupos que están mal, como en Cuba, ¿verdad? Hay un grupo de personas que dicen que está bien, pero hay un grupo de personas que también dicen, no, estamos mal, o en Venezuela. Así nosotros también, ¿verdad? Siempre va a haber un grupo a favor y un grupo en... No, pero Miss, la cosa, por ejemplo, poniéndonos a analizar, Venezuela es más rico que nosotros, el petróleo tiene más cosas que nosotros, es más grande el territorio que nosotros. El problema de Venezuela es, bueno, creo que las malas inversiones que hacen, cómo manejan el dinero y todo eso. Y aquí en Honduras es distinto, además de que ellos están en comunismo y nosotros estamos en democracia y estamos igual, entonces como que no da. Y fíjense que vaya, hay medios que son exclusivos, ¿verdad? Hay medios que presentan solo la parte mala, no sé si ustedes se han fijado, hay medios que van a estar presentando solo lo malo, pero hay otros medios de comunicación, canales de televisión, que están presentando solo lo bueno, ¿verdad? Entonces, así están los países, ¿verdad? Vamos a continuar porque ya solo nos quedan 7 minutos. Continuamos aquí, ¿verdad? Con los derechos sociales. No, aquí ya me pasé al otro. ¿No? Entonces aquí vamos a terminar con esto. Entonces dice que la sociedad debe participar en los procesos democráticos. Bien, entonces, miren, estos son los derechos, ¿verdad? Civiles y políticos o derechos individuales, derechos de la primera generación. Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libre emisión de pensamiento y el derecho a elegir y ser electo, ¿verdad? Estos son básicamente los primeros derechos que se lograron, ¿verdad? Que se establecieron, derechos de la primera generación, que corresponden a cada uno de nosotros. Ustedes se fijan o analizan, estos son individuales, o sea, son míos, ¿verdad? O sea, es lo que yo puedo hacer, lo que son mis derechos como ciudadano, como persona, como humano. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libre emisión de pensamiento y el derecho a elegir y ser electo, ¿verdad? Corresponden a esos derechos de la primera generación. Este tema de los derechos humanos es bien amplio, bien amplio. Después vamos a ver los de la segunda generación, después vamos a ver los de la tercera generación, luego vamos a ver las instituciones encargadas de velar porque se cumplan estos derechos, porque en cada país debe haber instituciones, ¿verdad? Gubernamentales y no gubernamentales que velan por que estos derechos se cumplan. Después vamos a analizar, ¿verdad? Si en la realidad se cumplen, ¿verdad? Usted puede decir, no, los derechos humanos no se cumplen, ¿verdad? Pero eso ya es analizar algunos casos, ¿verdad? Que se dan. Bien, voy a pasar asistencia porque ya solo me quedan 5 minutos. Hoy es 23. Alicia. ¿Está Alicia? Solo 15 estudiantes. Alicia, no está Alicia. Vamos a ver, Alexandra. Clase. Alexandra. Aquí, presente. Alice. Presente. Alison.
Aquí. En la próxima clase yo voy a hacer preguntas de este tema, ¿verdad? Porque no, mire, hay que hacerlo un poco más participativo, ¿verdad? Veo que solamente 2 o 3 son los que participan. Carla, ¿está Carla? Presente. Carla. Dana Melisa. Dana Melisa. No está. Dana Raquel. Dana Raquel. Presente, Miss. Evelyn. Aquí. Ahí está. Marilyn. Marilyn, usted tiene problemas con la cámara. Marilyn, ya días no la veo, Marilyn. Sí, Miss. Melisa. Melisa. Presente. Nicole. Está el gusanito. Se salió. No veo el gusanito, ¿eh? Pero ahí estaba, Sí, ¿verdad? salió, Miss. Sofía. Sofía. Sí. Sofía. Sofía. Valeria. Alessandro. 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 Presente. Y Alessandro, sí. Brian. Presente, Miss. Brian, sí. Brian. Brian. César no está, ¿verdad? No está César. ¿Qué pasará con César? Bueno. Ni Joel está. Mira, César. pero el internet tiene problemas ahorita, César. César ahorita tiene me acaba problemas de con decir. internet también, ¿verdad? Joel no entró, ¿verdad? No vi a Joel. Luis, sí. Aquí, Miss. Y Robert. Acá. Miss. Bueno, jóvenes, aquí vamos a quedar. Miren, jóvenes, ya nos falta poquito, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo, tanto ustedes como nosotros, ¿verdad? Ya es poco lo que nos falta, ¿verdad? Para ir a descansar, pues, de vacaciones. Entonces, pónganse la batería, ¿va? Las pilas. ¿Cómo? No. Hacha, hamaca. Helicóptero. Espérate que estoy en clase. Bueno, entonces nos vamos a ver el día viernes, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y hagan un esfuerzo, ¿verdad? Por presentar sus tareas. Miss. Ajá. Ay, disculpe que le interrumpa. ¿Ahorita a las 11 tenemos una clase con usted o la No, cambió hasta para la la tarde? 1. Nosotros hicimos un cambio con la MIS, ¿verdad? Entonces la MIS la da a las 11 y yo la voy a dar a la 1. Entonces, como les digo, hagan un esfuerzo. ¿Sí? Siempre va a ser así. Siempre va a ser a la 1, español a la 1. Quiero enseñarles unos videos que vi por ahí acerca de una oratoria, ¿verdad? Para que tomemos una idea cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso vamos a estar viendo a la 1, ¿verdad? Algunos ejemplos de oratoria y si nos queda un chancecito vamos a trabajar en ortografía siempre. Bien, nos vemos entonces a la 1, que Dios me lo bendiga, ¿verdad?